Soy Edith García, coach en creencia consciente y disciplina positiva, fundadora de Gran Ser Montessori, que es un espacio de educación no tradicional, basado en la metodología Montessori, obviamente, y también en la filosofía de la creencia consciente y la disciplina positiva. Bajo mi cargo está la administración del proyecto, más aparte, pues toda la orientación para los papis. ¿Va? Me gustaría, sí, conocer a cada uno de ustedes, que me hablaran un poquito de qué fue lo que les motivó a tomar el taller y, bueno, sus nombres, cuántos peques tienen, o si en todo caso son maestras, porque también para este taller está hecho para las maestras, ¿vale? Antes de arrancar, quiero empezar con una breve introducción. Todos mis talleres empiezo con esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a escuchar llega hasta cierto punto a ser muy retador. Y hay una parte que necesitamos entender desde dónde estamos operando nosotros como seres humanos y el por qué a veces hay cierta resistencia a recibir información, sobre todo información que está fuera de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados, ¿sí? Vamos a empezar, miren. Les voy a mostrar el cerebro humano. No sé si todos los alcanzan a ver bien, ¿sí? Bueno, este cerebro, aquí yo estoy resaltando, voy a resaltar las partes más importantes y de las que voy a hablar en este momento, ¿sí? En esta parte de aquí tenemos la amígdala. La amígdala tiene como función el hecho de manifestar las emociones. No sé si llegaron a ver la película de Intensamente. Representan a la amígdala de alguna manera con un monitor de control, en donde cada vez que sucede una situación, llega la emoción y comienza a manipular ese monitor de control para que la niña pueda tener reacciones en el contexto que está viviendo y tomar alguna acción. Entonces, prácticamente la amígdala es eso, es ese controlito que va a poder definir cuál es la emoción que va a entrar en juego según la experiencia que se está viviendo. ¿Ok? Tenemos también el hipocampo. Esta parte del hipocampo es la encargada de procesar lo que es todo el aprendizaje que vamos obteniendo durante el día, así como las experiencias. ¿Qué quiere decir? El hipocampo es como nuestra memoria. Aquí es donde están guardadas toda nuestra biblioteca de todas las experiencias vividas, ¿sí? Más los aprendizajes que hemos tenido durante la vida. Una base de datos precargada en nuestro cerebro. Bueno, hay una parte que es precargada. ¿Cuál es la precargada? Cuando nacen nuestros hijos, aunque fueran gemelos, tienen personalidades distintas, temperamentos diferentes, hacen interpretaciones de las realidades de forma distintas. ¿Gracias a qué? A que hay una información, una base de datos precargada en esta parte del hipocampo. ¿Ok? Y bueno, tenemos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una parte del cerebro que se va desarrollando a través del tiempo y termina de desarrollarse completamente después. Lo que dicen las teorías es que alrededor después de los 24, 25 y algunos hasta los 27 años se llega a desarrollar completamente. ¿Qué es la corteza prefrontal? Tiene la función de regular las emociones o la acción del ser humano, el accionar. Tiene la facultad de administrar, de gestionar, de planear, de generar estrategia, ¿sí? Y aquí es donde se regula nuestro comportamiento en base a toda la información de reglas morales, éticas, de familia que se nos van educando, ¿no? Que se nos van implantando a través de las experiencias. Entonces, estas tres partes de nuestro cuerpo son fundamentales de entender, no solamente para nosotros los adultos, sino también para los niños. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dependiendo de la etapa del niño,
La amígdala, que ahorita la voy a representar con esta alarma, que es ese controlito que yo les comentaba hace rato, la amígdala no está completamente, vamos a decirlo así, regulada. No se gestiona, no se administra de una forma en donde el niño, por ejemplo, de 2 años, pueda gestionar sus emociones. Porque el niño no puede, cuando tiene una situación de frustración, el niño va a llorar, va a hacer lo que le llaman berrinche. Por eso el famoso los terribles dos. ¿Por qué? Porque esta área del cerebro no está desarrollada. Él no tiene la manera de regular ni administrar sus emociones y requiere el acompañamiento de un adulto. ¿Ok? A través, conforme va pasando el tiempo, el niño aprende a ir modelando al adulto que tiene más cercano, que pueden ser sus papás, sus maestros o sus familiares, ¿no? Quien les esté gestionando, quien les esté ayudando y acompañando a gestionar esas emociones es de la forma en que él lo va a modelar, ¿sí? Ahora, cada etapa del niño tiene los niveles de gestión de esta emocionalidad, ¿va? Y termina hasta los veintitantos años. ¿Qué quiere decir? Que un adolescente vuelve a ser como un niño de 2 años prácticamente por todo el cambio hormonal que está teniendo, en donde no sabe cómo gestionar sus emociones, pero bueno, ya es un adolescente que ya puede dialogar, que ya se mueve, que ya es un poco más independiente y eso lo hace más retador todavía, ¿sale? Y en cada una de las etapas, que eso lo vimos en el ciclo 1 de la creencia consciente, que después pueden ustedes tener acceso a ella, podemos ver cuáles son las diferencias en las edades de cada niño, ¿vale? Ahora, lo más importante aquí para nosotros, en este caso para el taller que vamos a dar, es el hipocampo, y que aquí lo pongo como una biblioteca. ¿Por qué es importante? Porque aquí está toda la información de todas las experiencias y aprendizajes que hemos vivido nosotros. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que algo pasa en mi entorno, algo escucho, algo sucede, va a entrar a mi cerebro y lo que va a hacer mi cerebro es irse inmediatamente al hipocampo y buscar una experiencia similar para poder interpretar el hecho. Y en base a esa información que él saque, la amígdala y el hipocampo funcionan en conjunto. Entonces, con esa información, el hipocampo y la amígdala intercambian información y entonces dicen, esto que está sucediendo es de peligro, corre. O esto que está sucediendo es para que te enojes y te defiendas. Dependiendo de lo que tengamos nosotros de información aquí, es como vayamos a accionar o reaccionar en todo caso, ¿sí? No sé si de pronto les ha tocado, pero cuando hay un suceso, puede ser que en algunas personas encuentres una interpretación común, pero hay otras que te pueden decir, no, pero es que yo no lo veo así, yo creo que lo que pasó fue esto, o yo creo que lo que se sintió fue esto, y yo no sentí enojo, yo lo que sentí fue pues tristeza, o yo sentí frustración, qué sé yo. El ejemplo que pongo que es muy simple es si yo agarro, por ejemplo, esta cinta, ahorita tengo una cinta yo en la mano, y la soltara, para cada una de las personas que me observan que estoy soltando una cinta, va a ser una interpretación distinta del hecho. Para una puede ser, ay, mira qué tonta, se le cayó la cinta. Para otra puede ser, mira, pero qué descuidada, ¿cómo es posible que se le haya soltado la cinta? ¿No? Para otra persona puede ser, mira, se le cayó la cinta, punto, ¿no? Entonces, dependiendo de la información que nosotros traemos precargada, es la manera en que vamos a interpretar los hechos y las situaciones. ¿Por qué es importante esto mencionarlo? Porque más adelante lo vamos a ver. Y de entrada, ¿por qué? Porque mucho de lo que vamos a hablar aquí, pues va a romper un poquito con los esquemas de las creencias que nosotros ya tenemos, con las que crecimos. Y esas creencias lo que ocasionan es que a veces, en lugar de encontrar caminos o alternativas diferentes,
pues nos dejan estancados en ciertas situaciones que al final no son constructivas para nosotros ni para nuestros hijos. ¿Ok? En el grupo les acabo de pasar, bueno, les pasé hace ratito un documento que dice primer acuerdo. Si recuerdan, el taller está basado en el libro del señor Miguel Ruiz. ¿No? Este libro yo lo he leído varias veces y en lo personal, yo no empato mucho con lo que es el misticismo o las cosas mágicas, ¿no? Y bueno, el señor que escribió este libro sí tiene mucho ese toque, pero intenté hacer como un extracto mucho más lógico desde mi esencia para poderlo compartir con ustedes, ¿sí? Sí me gustaría que lo hagamos. Es una lectura cortitita, porque sí es necesario que sepamos de qué se trata antes de comenzar con las actividades.
el reto más grande, porque cuando leemos esto decimos, sí, está padrísimo y lo voy a aplicar con mi hijo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se hablan a ustedes mismos? Porque la manera en que yo me hablo a mí es la manera en que yo le voy a hablar a mi hijo. Entonces, si tú estás siendo impecable con las palabras hacia ti, van a salir impecables las palabras hacia tu hijo. Uno de los retos más grandes y uno de los errores más grandes que cometemos los papás, y me incluyo porque nos pasa a todos, es yo no quiero que mi hijo vaya a sufrir lo mismo y entonces desde ahí quisiera a él educarle de una forma diferente. Pero, y empezamos, ¿no? Que tenga autoestima, que tenga confianza, que tenga seguridad. Pero luego me volteó a ver a mí. Oye, yo tengo autoestima, yo tengo confianza, yo tengo seguridad. ¿Actúo desde el amor o actúo desde el miedo? Porque si de entrada yo no estoy siendo un modelo para él, por más sermón, por más técnicas, por más herramientas de crianza respetuosa y disciplina positiva que quieras implementar con él, no son íntegras. Entonces, para esto que me gustaría que hagamos un ejercicio, ¿sí? Esta actividad se llama la palabra que me define. Entonces, me gustaría que ustedes, de una forma privada primero, se defina con una palabra que los represente el día de hoy. La que ustedes quieran, la primera que se les venga a la mente y si la pueden anotar en su celular o si la pueden tener en su cabeza, como ustedes quieran. Y trata de formular una frase del por qué elegiste esa palabra. Recordamos que en la lectura decíamos que las palabras son como creadoras, son mágicas, ¿no? Vamos a ponerle así, pero son creadoras. La manera, cuando ahorita el ejercicio que acabamos de hacer fue como bajar todo eso que percibo en este momento de mí hoy en un papelito y poderle poner una explicación lógica del por qué me siento así. Esa es en el inconsciente la manera en que tú vas operando todo el tiempo. Entonces felicito mucho a Nuria porque con toda la humildad dice, ¿sabes qué? Es que es el descontrol, ¿no? El descontrol es algo que me está definiendo ahorita. Cuando esa palabra está latente, ¿qué crees que creamos a nuestro alrededor? Más de lo mismo. Dice Osman, yo soy inquebrantable. El hecho de que él pueda estar en esa sintonía va a ser inquebrantable. ¿Va? Carla, el amor, el hecho de que ella esté en esa sintonía de amor le va a permitir que las acciones y lo que sucede en su alrededor sean manifestaciones de amor, ¿sí? Y cuando hay esta congruencia, se va a manifestar. Si de pronto yo voy por la vida, voy caminando y voy diciendo, no, pues es que yo soy muy fregona y entonces para mí es la libertad. Entonces yo soy libre, y yo me rijo por mis propias leyes y yo hago lo que me gusta y lo que quiero. Sí, pero cuando te das cuenta en la realidad que se está manifestando a tu alrededor y no es esa libertad, entonces la realidad te está hablando de que hay una incongruencia, que si bien tú te estás sintiendo de cierta manera, la realidad te está mostrando otra cosa. Y es cuando tenemos que voltear a ver los ojos y decir, ah, conscientemente, por ejemplo, decía Nuria, descontrol. Conscientemente es la palabra que me rige, el descontrol, y es lo que estoy creando. Si lo que está a tu alrededor es descontrol, está íntegro, ¿no? Hay una conexión total. Pero si de pronto tú dices, a ver, observando netamente, ¿hay un descontrol o es más bien que yo tengo una necesidad de exceso de control, que es diferente?
porque tal vez las cosas como están organizadas son funcionales, está bien, todo está sano, pero aún existe un miedo y una necesidad interna de, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros, cuando usemos ese poder de la palabra, sea íntegro, sea pensarlo, sentirlo y accionarlo. Y pensarlo tanto consciente como inconscientemente. Porque cuando nada más se da una de las tres o dos de las tres, ya no funciona. Y es cuando yo les vuelvo a decir, queremos ser impecables con nuestros hijos, impecables con las palabras, hablarles de una forma respetuosa, amorosa, empoderándolos. Pero ¿cómo lo hago para conmigo? Porque si no es de la misma manera en que lo hago para conmigo, no va a resultar al momento que tú lo lances para con tus hijos. Porque técnicas hay muchas de cómo hablarles respetuosamente a los niños. Y hasta cierto punto yo siempre les digo a los papis, son muy sencillas, pero cuando no van desde esta integridad, el efecto es nulo. El efecto es completamente nulo. Necesita ser íntegro y es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque los hijos nos dan la gran oportunidad de poder observarnos a nosotros. No es que nosotros los vamos enseñando a cómo ellos vivan. No, es que ellos están siendo nuestro espejo de quién somos nosotros y a través de ellos estamos creciendo. Y a medida que yo voy creciendo, le permito a él que vaya creciendo, que se vaya desarrollando y que vaya desarrollando su propio potencial. Pero necesito empezar primero yo. Nosotros como adultos, al menos que los que estamos aquí hayamos recibido una educación basada en la creencia consciente, traemos muchas informaciones otra vez en el hipocampo, tanto heredadas de nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos y demás, como las de las experiencias de la vida, ¿no? A nosotros no nos tocó que nos hablaran bonito, a nosotros no nos tocó que nos hablaran respetuosamente, déjate de bonito, respetuosamente. A nosotros nos tocó el chanclazo, nos tocó el de cállate, aquí tú no opinas. ¿Estás llorando? Tú eres hombre. Los hombres no lloran. A ver, niñita, calladita, más bonita. Entonces, todo eso ha marcado una serie de creencias y de información que está en nuestro cerebro, que al momento de que sucede una situación, nosotros la vamos a interpretar de esa manera y vamos a accionar en base a esto. Si nosotros no nos hacemos conscientes de lo que hay aquí, no hay manera de hacer una transformación. Y allí es cuando necesitamos esa flexibilidad. El cerebro necesita que nosotros tomemos sus riendas y le digamos, a ver, yo lo que estoy observando es esto, lo que estoy percibiendo es esto, pero en realidad está pasando o es mi creencia que me está haciendo definir esto. El niño se tira al suelo, se pone a llorar, empieza a hacer berrinche porque está frustrado porque él quiere un juguete. Ay, ese niño, ¿que no lo controlan? ¿Que no tiene una mamá que lo esté cuidando? Y la mamá que hace inmediatamente lo distrae, busca algo para controlarlo y demás, y habrá el niño que no responda. ¿Por qué? Porque el niño está pasando por un proceso de frustración que él no sabe gestionar porque está prácticamente funcionando con la amígdala, que era la alarmita, está. Y nosotros pretendemos que él se regule. Y aparte pretendemos que se regule con acciones de represión. El cálmate, no pasa nada, cállate, mira qué van a decir. Y entonces yo como papá, yo como mamá comienzo a entrar a un estrés porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la gente que no sé educar a mi hijo? Y entonces entro en estrés. Y hay algo que se llaman las neuronas espejo, no sé si han escuchado hablar de ellas. Pero la neurociencia ha estado estudiando muchas cosas, ¿no? Pero seguramente les ha pasado que están observando a alguien, bosteza y enseguida ustedes bostezan de una forma muy natural. Bueno, es parte.
de este emparejamiento de las neuronas. Son neuronas cuando tú estás observando a alguien más, pues se activan ciertas situaciones que tu cuerpo está percibiendo y reacciona ante ellos. Entonces, cuando un niño está en crisis, está llorando, está en frustración y tú estás estresado, estás cansado y estás queriendo resolver la situación desde ese miedo y ese estrés, lo que generamos es más frustración en el niño, porque esas neuronas espejo no le ayudan a regularse. ¿Qué sucede cuando el papá se da cuenta que está haciendo berrinche, pero el papá está en un proceso de autoconocimiento, de conciencia? Entonces lo que hace es, respiro, ya sé que me cuesta mucho trabajo aceptar el hecho de que qué van a decir los demás, pero lo más importante en este momento es poder ser un modelo de regulación emocional para mi hijo, porque mi hijo no es, pues, no, él no tiene todavía la capacidad de regularse. Entonces, ¿qué hago yo? Me tranquilizo, me acerco y le digo, aquí estoy, en el momento que necesites de papá o de mamá, aquí estoy a un lado. Y el niño en automático puede durar todavía un ratito en estar llorando, pero cuando siente esa aceptación, ese cuidado, esa atención de mamá, la emoción poco a poco se va desahogando. Ellos necesitan expresarla, no hay de otra. Y mientras más se las reprimamos, más sale todavía, ¿sí? Entonces ahí viene el poder de la palabra otra vez. ¿Qué es lo que me estoy diciendo yo en los momentos críticos que estoy viviendo cuando hay una situación con mi hijo? ¿Qué me estoy diciendo yo? Mi hijo no se quiere meter a bañar. Pues es que ya es hora de que te metas a bañar. Es que no quiero, papá, estoy jugando. Aquí la autoridad soy yo, te vas a meter a bañar, ¿no? Y aquellas que ya hemos pasado por este proceso, sabemos, pues la autoridad no funciona así, ¿no? Pero el objetivo es que se meta a bañar. Pero yo estoy sintiendo que me está pasando por encima porque no está respetando el acuerdo que ya habíamos hecho. Y entonces, ¿qué hago yo? Me observo, tiene que ver con esa necesidad de control, esa necesidad y esa creencia de lo que significa la autoridad como mamá y como papá, y que si no logro una comunicación civilizada, si logro una comunicación civilizada con él, entonces yo estoy perdiendo poder. Y esas son otra vez creencias que están aquí. Y no funciona así. Funciona desde que ya cuando tú te haces consciente de esto, el diálogo interno, las palabras que comienzas a decirte son diferentes y crean cosas distintas. Pues sí, mi hijo no se quiere bañar, pero el objetivo es que se bañe, o sea, eso no es negociable. Oye, Pedrito, tú sabes que ya habíamos acordado que todos los días a esta hora te ibas a meter a bañar. Eso no es negociable. Dime cómo lo quieres hacer. ¿Quieres tú levantarte y caminar hacia la bañera o quieres que yo te abrace y te llevo? No, que no me quiero bañar, que no sé qué lo hará. Ok, entonces te abrazo y te llevo. Y con todo el respeto, la tranquilidad del mundo, y no es que llega así, y vente, vámonos, no nos vamos a meter a bañar, y órale, métete tú, ¿no? Y el niño, cuando tú estás regulado, va a responder de una forma distinta. Se va a enojar al momento, sí, porque él no se quiere bañar, pero después va a entender y va a decir, pues es que allá lo habíamos acordado. Pues sí, mamá tiene razón. Y no es que esté pasando sobre él, ni no lo esté respetando, estamos respetando mi acuerdo. Y le estoy dando la posibilidad de elegir, ¿te quieres ir caminando o quieres que yo te abrace? En el momento que él dice que no, entonces está eligiendo que yo lo abrace, porque el baño no es negociable. Pero desde la calma y desde la estructura de tengo un objetivo en específico para con mi hijo, pero no el objetivo es yo mantener la autoridad, que me respete a mí, que haga lo que yo pido, no, necesito bañar, punto. Ese es el objetivo lógico. Vamos a hacer
un pequeño ejercicio. Esto es parte de lo que necesitamos hacer consciente nosotros en el día a día. Cómo me hablo, qué es lo que me digo y cuáles son las creencias que yo tengo en mi hipocampo, comenzar a identificarlas que me hacen actuar de cierta manera o no, ¿sí? La realidad va a estar hablando todo el tiempo, porque cuando haya integridad, te vas a dar cuenta cómo, aunque haya conflicto o haya una situación retadora, las cosas van fluyendo desde el respeto y desde el amor. Pero cuando no hay esta integridad de que lo que pienso, siento y hago van alineados, se vuelve un conflicto mucho más grande, ¿sí? Y esa es una alarma latente. Y son los que yo llamo los golpes de realidad. ¿Quieres saber qué es lo que necesitamos? No modificar, no mejorar, porque luego creemos que estamos mal hechos. Y no es que estemos mal hechos. Es simplemente que traemos un montón de información que ya es obsoleta. Y necesitamos comenzarlas a redefinir, a meter información distinta aquí. Y eso es todo un proceso. Entonces, la manera en que nosotros podamos identificar cuáles son esas cosas que necesitan ser redefinidas porque ya se volvieron obsoletas y el software necesita actualizarse, pues es la realidad. La realidad te va a poner conflictos, te va a poner retos y mientras más complicado es, va a ser lo más profundo que está esta creencia aquí dentro y que necesitamos transformar, ¿sí? Les voy a pedir que así como estamos, va a ser un ejercicio de introspección. Que cierren los ojos. Así, no saben, que se pongan cómodos, que cierren sus ojitos. ¿Mm? Les voy a pedir que hagan una respiración profunda. Que suelten el aire despacito por la boca. Y así se van a mantener con sus ojos cerrados. Yo voy a comenzar a decir una serie de frases y vayan identificando ustedes qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Y vamos a empezar. Ay, ya vas a empezar. No llores. Apúrate, ándale, que no tenemos tiempo. Siempre haces lo mismo. Pero si ya te repetí 1000 veces y siempre haces lo mismo. Ay, corazoncito, eres un amor. Estoy tan orgullosa de ti. Yo sé que tú puedes. Ya vas a empezar a llorar otra vez. Ven, ándale, que ya sabes que esto es lo que te toca hacer. No me importa lo que estás sintiendo. Es importante que hagas lo que te dije. Que quites la bicicleta de ahí. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pero si eres necio, tonto y testarudo, ¿hasta cuándo? Les voy a pedir que así, con los ojos cerrados, intenten conectar con esas emociones que se activan al momento de escuchar esas frases. Traten de identificar en qué parte del cuerpo las están sintiendo. Si tienen la posibilidad, toquen esa parte del cuerpo. Pongan sus palmas de las manos ahí.
Identifíquenla, obsérvanla, siéntanla. Y estando ahí, repitan en su mente: emoción, te veo. Emoción, te siento. Te acepto. Te reconozco y estás ahí. Pero al mismo tiempo te libero. Al verte, pierdes fuerza. Al verte, me hago consciente. Al verte, te suelto. Y al verte, te libero. Hagan una respiración profunda, por favor. Y suelten despacito por la boca. Volvemos a inhalar profundo. Y al exhalar por la boca, vayan soltando. Sientan cómo esa tensión, ese dolor, eso que están sintiendo de la emoción en esa parte del cuerpo, se va liberando. Inhalamos otra vez. Y volvemos a soltar, a liberar. Otra vez más. Suelto, libero y mi cuerpo se relaja. Otra vez más. Suelto, libero y mi cuerpo se relaja. Ahora sí, volvemos a hacer la respiración normal, pausada, y cuando se sientan listos, pueden abrir sus ojos. ¿Qué se sintió de escuchar las frases que les compartí hace rato? ¿Te hizo recordar algo, de pronto tocar algún recuerdo de alguna situación cuando eras pequeñito? ¿Quién nos enseñó cuando éramos pequeños a poder mostrar nuestras emociones? Las emociones necesitan ser manifestadas por nuestro cuerpo para que puedan ser liberadas. Pero desde chiquitos recibimos una educación en donde mostrar la emoción no está bien. Y cuando llegamos a la adultez, pues nos la pasamos disculpándonos porque estamos llorando, ¿no? Cuando es una necesidad biológica. Es una necesidad biológica. Enojarse también es una necesidad biológica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La manera en cómo yo gestiono la emoción. No la controlo. Es que hay que controlarnos, ¿no? O si tengo ganas de llorar, pues me aguanto. No, no funciona así.
Necesito llorar, lloro y hago lo que necesito hacer para mí en ese momento. Si es retirarme, si es pedir un apoyo, si es pedir un abrazo, si es lo que sea que tú necesitas como adulto ahora, ya que eres un adulto, poderlo pedir. Y entonces sí, para poder manifestar ese llanto, porque entonces lo liberas y esa liberación puede traer conciencia y comprensión del por qué lo estás sintiendo. Oye, estoy muy enojado. Aquí es un excelente ejemplo de cómo es diferente el control que la gestión. Estoy muy enojado, ¿no? Sí, si no hay control o gestión, pues te vas a ir a darle moquetazos a la persona que tienes enfrente o vas a comenzar a verbalizar palabras hirientes, ¿sí? Porque estás enojado, lo que quieres es atacar. Esa es la función que tiene la emoción. Cuando tú gestionas la emoción es reconocer lo que estás sintiendo, pero también reconocer que no puedes ir a moquetearte con el señor que está enfrente ni insultarle. Que sí puedes poner un límite claro y respetuoso. Eso sí, porque el enojo también para eso sirve, para poner un límite. Un límite firme, claro y respetuoso, pero no para golpear. Entonces es cuando hablamos de gestión, porque tú sientes la emoción, la reconoces, estoy enojado, no la escondes, pero entonces estableces tu manera respetuosa de establecer una acción para con el otro, que es poner un límite, ¿no? Alto, eso que estás haciendo, ¿no? O alto, eso que estás haciendo, lo estoy percibiendo como agresión. O la otra es la retirada, ¿no? Si viene, te quiere golpear, no tienes por qué defender, te das la media vuelta y te vas. Punto. Sí, estás enojado, pero sabes que no puedes dañar a la otra persona, porque si tú dañas a la otra persona, sabes cuáles son las implicaciones. Pero entonces también, ¿qué significa? Que todo ese enojo te lo vas a contener, ¿no? Que vas a llegar a tu casa, vas a tomar un cojín, vas a tomar un palo, lo que te encuentres, un cojín, y le vas a dar con ganas, porque necesitas liberar esa emoción que sentiste, porque es real. Y tu cuerpo tenía la necesidad de atacar y tenía la necesidad de probablemente lastimar. Pero entonces, cuando tú haces esto, lo desahogas y otra vez el hecho de que tú liberes la emoción permite la comprensión y generar conciencia. ¿Por qué me enojé? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues es que él me dijo esto y esto detonó esto en mí. Pues sí, pero tiene que ver con mi historia porque me sentí ofendido, me sentí agredido, me sentí... Y empiezas a hacer, ahora sí que tu propia autoterapia, ¿no? De alguna manera. Pero necesitas exponerte a la emoción. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos, que se expongan a sus emociones, que se reconozcan ellos en esas emociones sin invalidarlos, sin decirles, es que no llores, ¿por qué estás llorando si no pasa nada? No, sí pasa, para él sí está pasando. Es como si de pronto tú estás enojado porque o enojada porque no sé, el vecino te hizo una raya en la casa y llego yo y te digo, tranquila, pues no pasa nada, nada más le pintas y ya. No te das cuenta que mi casa está toda rayada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver otra vez, y ahí es donde entra el respeto y la empatía, tiene que ver con la información que está dentro de nuestra programación. Entonces, con esta información, empatizamos y dices, bueno, sí, respeto, ¿no? Él está molesto. Pues sí, yo no lo entiendo porque pues, en mi ser pues no está esa información, pero en el de él sí. Él necesita gestionar y aprenderlo a gestionar. No me toca, ¿no? Le toca a él. Pero tampoco no le voy a decir, no pasa nada, ¿sabes? Tranquilo, no pasa nada. O tranquila, no pasa nada. A los niños es lo mismo.
A los niños es importante que les permitamos que ellos que toquen y reconozcan sus emociones, cosa que a nosotros no nos lo permitieron. ¿Por qué? Porque esas emociones son información que permiten reconocer quiénes somos, qué es lo que provoca que me duela, que me duela algo, que no me guste. Les voy a poner un ejemplo con una pequeñita para ver si logro explicarme. Tenemos una pequeñita aquí en la escuela y estaba muy molesta, pero con su carita así y no quería entrar al salón. Entonces llega su guía y le pregunta, ¿qué pasa, chiquita? ¿Qué necesitas? No voy a decir su nombre por respeto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Y ella dice, estoy muy enojada. Primer paso, ya pudo reconocer su emoción, eso es muy bueno, pero hay niños que no saben reconocer qué están sintiendo, entonces es importante que nosotros le digamos, ¿estás enojada? ¿Estás triste? ¿Estás frustrada? ¿Tienes miedo? Y que ellas puedan reconocer, ah, estoy enojada, ¿vale? Y le pregunta a la guía, ¿necesitas algo? No, no quiero hablar con nadie, que no sé qué, que lo haga. Entonces la guía le dice, ven, te acompaño, te invito a que vayas a un lugar donde cuando yo estoy enojada, me ayuda a sentirme mejor. Entonces me la trae y me dice la niña que estaba muy enojada. Entonces la siento y comienzo a platicar con ella. Le digo, ¿qué fue lo que pasó, corazón? Y ya me dice ella, es que nadie quiso jugar en el recreo conmigo. Y entonces cuando me dice eso ella, le digo, ¿y eso cómo te hizo sentir? Muy triste. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comentarle a tus compañeros cómo te hizo sentir que nadie haya querido jugar contigo? Sí. Y entonces me dice la niña, le pregunto yo quiénes fueron, ya me da la lista de los niños. Entonces, uno por uno, los llamé y ya cuando estaba enfrente de la niña, le decía yo, bueno, ¿qué le quieres decir a tu compañero? Entonces ya empezaba, es que cuando estábamos jugando no me dejaste jugar, bla, 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 y empezaba con el reclamo, vamos a decirlo así. Los niños, yo veía la cara de sorprendidos de los niños de, es que yo no me di cuenta, de verdad no me di cuenta, no sabía que tú querías jugar conmigo y me disculpo. O sea, decían, discúlpame, porque aquí los niños suelen mucho hacer esta parte de la empatía, ¿no? Discúlpame, no era mi intención, si la próxima vez quieres jugar conmigo, dímelo. Ya cuando me di cuenta que era la misma retroalimentación de todos los niños, de lo que me doy cuenta es que ella asumía que los niños iban a entender que ella también quería jugar lo que estaban jugando. Y no necesariamente funcionaba así. ¿Qué sucede cuando tú permites que el niño manifieste una emoción y le acompañas a que encuentre recursos para poder reconocer cuál es la información que trae esa emoción? Entonces crece. ¿Por qué? Porque con eso, cuando yo ya le hago la retroalimentación, le digo, ¿qué te das cuenta? Es que les tengo que decir. Y eso pareciera muy simple, pero si no se hace esta parte de reconocer la emoción, asegurar que se encuentren los recursos para poder resolver, entender la información que está lanzando, entonces el ciclo queda atorado. Y la niña, si no hubiéramos hecho este ejercicio, se hubiera quedado con la sensación de no soy suficiente porque a esta edad es no pertenezco al grupo, ¿no? Y eso me genera inseguridad. Pero con este ejercicio, en el cerebrito de la niña entendió que, ah, pues si yo quiero jugar con ellos, yo necesito comunicarles que quiero jugar con ellos. Y entonces ellos sí me van a poder incluir y me pueden invitar. Sí queda claro el por qué es importante que nos demos la oportunidad nosotros de poder reconocer la emoción que estoy sintiendo y poder dejar que nuestros hijos reconozcan las emociones que ellos están sintiendo. ¿Cuáles son las palabras que normalmente nos salen cuando nuestro hijo está mostrando esas emociones? No hay correcto ni incorrecto, ¿no? Pero siempre hay una vocecita interior que te dice cómo tú te puedes sentir mejor. Porque cuando actúas
con esa emoción desde la amígdala, de solamente reaccionar ante una situación que te está generando y te está activando una emoción, normalmente lo que resulta de esa acción que tomaste es más culpa o enojo, ¿sí? Y culpa hacia ti mismo o echarle la culpa a los demás de lo que te sucede, ¿no? O enojo o tristeza, obvio, dependiendo de la emoción que estás experimentando. Pero cuando logras hacer conciencia de qué es lo que está en tu programa, en tu hipocampo de información, que está activando esa emoción, tu acción que tú vas a tomar ya no genera ni culpa ni se replica la emoción que estabas sintiendo. Pero es una práctica constante, no es a la primera. ¿Por qué? Porque la vida te va a poner las experiencias que te va a estar replicando la misma emoción para que logres ir sacando por capítulos en el hipocampo qué es lo que lo está activando. Entonces te vas a ir como telita por cebolla, telitas de cebolla. Primero la que menos duele. Después, ya que me di cuenta de esa primera, entonces la que sigue. Y es generar conciencia, darnos cuenta qué información hay aquí que me está llevando a actuar de una manera u otra. Y mientras haya culpa, resentimiento, dolor en la manera que estás actuando, es porque sigues operando desde aquí. Y no desde, yo les decía hace rato, la realidad todo el tiempo informa. Y cuando hay un conflicto son los golpes de realidad que está informando que hay algo que se necesita hacer diferente. Y ahí es cuando comienzas a prueba y error para comenzar a reconfigurar que todas estas creencias, los aprendizajes, las memorias que están en mi cerebro. La actividad de cierre. ¿Qué es la actividad de cierre? Me gustaría que por favor en una hoja o en su celular, si lo pueden hacer en una hoja es muchísimo mejor, porque el cerebro al momento de que tú escribes integra muchísimo más el compromiso o el aprendizaje, ¿vale? Entonces, en esa hoja van a escribir 3 frases que recuerden de las frases que sus papás les decían a ustedes. Ya que hayamos terminado, van a marcar con una palomita aquellas frases que a ustedes los hayan hecho sentir vistos y validados. Y con una X, aquellos que los hayan hecho sentir dolor o limitados.
¿Listo? Ahora me gustaría que nada más hicieran una conciencia de cuáles de esas frases han llegado a repetir para con sus hijos. Y después de eso, hacer un compromiso con ustedes mismos de cuáles son las palabras nuevas o las frases nuevas con las que quiero que crezca mi hijo. Y más allá de eso, con las que quiero integrar en mí. Entonces les voy a pedir que por favor lo escriban en ese documento. Bueno, sí. Ese documento es para ustedes. Si lo pueden firmar, es muchísimo mejor. Y es su compromiso, que tienen no solo para con sus hijos, sino para con ustedes mismos. Porque recuerden que no le podemos dar al otro lo que no nos damos a nosotros mismos primero. Yo les voy a compartir vía electrónica. En esos talleres no me gusta aplicar o mostrar como el deber ser de la disciplina positiva, ¿no? La crianza consciente, de cuáles son las frases que impulsan a esto. Porque más allá me gusta lograr esta conciencia, que nos vayamos reconociendo a nosotros como adultos para entonces sí poder lograr esos objetivos que tenemos para con nuestros hijos, porque se trata más de nosotros que de ellos mismos. Entonces, yo les voy a mandar al final del día un documento donde ustedes van a tener frases para poder poner límites claros, pero respetuosos. Y ustedes van a poder comparar y ver la diferencia entre lo que en lo tradicional se ha venido manejando y desde la disciplina positiva, cómo podemos direccionar esos mensajes. Y eso es para lectura de ustedes, para que ustedes lo puedan ver, puedan comparar y decir, o sea, la manera en que lo estoy diciendo, aunque yo creía que pudiera ser positiva, no está siendo constructiva para los niños, ¿no? Entonces, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Es cortito, es chiquitito, no son muchas hojas, es una hojita nada más, pero tengan una referencia, porque al final me gusta que se vayan con alguna herramienta, ¿no? Aparte de hacer todo este trabajo conciencial, es que se tengan una herramienta de cómo implementarlo con los niños. Y con ustedes mismos, porque la manera en cómo le hablen a los niños, si hablen ustedes, le van a hablar a ellos. ¿Ok? Muy bien, pues justo a tiempo, 5:35 de la tarde. Sí me gustaría nada más que me expresaran cómo se van, de qué nos hacemos conscientes el día de hoy y en un enunciado muy cortito cuál es su compromiso. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo me voy agradecida profundamente con ustedes por darse la oportunidad. El tomar ese tipo de talleres es un acto de valentía, porque primero es ir un poquito en contracorriente y es encontrarnos a nosotros mismos. Y ese es un reto muy grande. Comenzarnos a descubrir a través de nuestros hijos
es un gran regalo, pero al mismo tiempo es muy desafiante, muy, muy desafiante. Entonces, ahora sí que agradezcanse y dense un aplauso ustedes, por favor. Así de bravo. Muchísimas gracias. Aquí terminamos nuestro taller el día de hoy y nos vemos la próxima semana.